medios. Seguramente, si yo les hubiera dicho, ¿qué es lo que más sale en los medios sobre lo negativo, lo social, la problemática social? Me hubieras dicho la problemática medioambiental, que fue lo primero que salió alguien diciendo por aquí. Fijaros que luego, en los medios, lo que más sale, eso que podríamos denominar problemática social, era el debate político sobre la transparencia. ¿Por qué? Y bueno, porque resulta que al final los medios terminaron concentrándose en las disputas entre los diferentes partidos de demanda de información, que por qué no presentan información, por qué sí, que si damos, que si no damos, que tú estás a favor de ellos, que tú los quieres, no, que tú no los quieres, etcétera, etcétera. Entonces, el impacto medioambiental indudablemente aparece. Fijaros que es el cuarto. Pero si miráis la cantidad, el volumen de noticias, y bueno, es bastante equilibrado el reparto positivo y negativo, en relación con otra problemática, pues, ¿quiénes hablaban en los medios sobre esos temas? Fijaros, el gobierno de Aragón, la DGA, que sería algo así como el ejecutivo o provincial. Bueno, el tema impersonal, nada, olvidarlo, ¿no? Y ILD, que eran los promotores, el grupo promotor. En tercer lugar, en cuarto lugar, partidos políticos, Izquierda Unida, un grupo, digamos, de izquierda con fuerte conciencia medioambiental, defensa, digamos, de toda la problemática medioambiental. En cuarto lugar, Ciudadanos de Aragón, gente que no era... Fijaros, esto es interesante que lo miréis, ese aspecto, porque tiene que ver también con vuestra problemática. Ciudadanos de Aragón, o sea, de la provincia, pero no de la región de Monegros, o sea, donde se iba a instalar. Esto era interesante. La opinión de los ciudadanos de la región, que no eran de donde se iba a instalar, era fuertemente negativa, fuertemente contestataria de la instalación. Sin embargo, en los ciudadanos de Aragón, Monegros, o sea, del sitio, pues bajaba bastante. La contestación, me refiero, bajaba bastante. Sí, había habiendo mucha opinión, pero había mayor volumen de partidarios. ¿No les suena todo esto? ¿Quiénes hablaban a favor del proyecto? ¿Quiénes hablaban en contra del proyecto? Fijaros que el principal defensor del proyecto no era el promotor, o sea, el dueño del negocio, era el gobierno. Tanto que tuvimos que, insisto, a nosotros nos contrató el gobierno, nos contrató ILD para que le hagamos una asesoría a ver cómo lanzar. No, nos contrató. Tanto que le tuvimos que decir al que aparecía siempre por ahí, decirle, oye, para un poco la mano, porque siempre que salía en el diario, por decirlo de alguna manera, parecía que era accionista, digo parecía, no lo sé, pero parecía accionista de la compañía, porque parecía el portavoz, salía negando lo que otros criticaban, etcétera, etcétera. Deja que lo hagan ellos. Al final terminamos diseñando una cosa que fue la estrategia de la equidistancia, digamos, ¿no? El gobierno no puede estar a favor del proyecto y tampoco en contra, ¿no? Sino todo lo contrario. Tiene que estar en medio, tiene que defender desarrollo, ¿verdad? Pero también tiene que hacer control tiene que ser favorable a los aspectos positivos y desfavorable a los aspectos negativos. Por ejemplo, tiene que estar ahí en el medio. Y se supone que es eso, porque en realidad, digamos, no te votó ILD, ¿no? Bueno, tampoco podría afirmarlo rotundamente, ¿no? Pero aquí, es decir, lo que salía en los medios y lo que lee la gente y lo que la gente escucha en la radio o ve en la tele era que salía el ministro de no sé qué, de Economía de la región, defendiendo el proyecto permanentemente. Entonces, insisto, transfieres, este está a favor. ¿Quiénes salían hablando negativamente? Pues salían hablando negativamente aquellos que tenían una fuerte conciencia medioambiental o aquellos grupos
básicamente partidos políticos de Izquierda Unida, una asociación que se creó que se llamó Gran Escala, que empezó a tomar fuerza a medida que fue avanzando, pero, digamos, teníamos por una parte los grupos que hablaban positivamente, que eran aquellos que, digamos, estaban preocupados por toda la problemática económica financiera, el desarrollo local, turístico, bla, 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 mientras que estaban los grupos de contestación, que eran aquellos que decían que estaban más preocupados por la problemática o el impacto social, medioambiental, etcétera, que podían tener. Fijaros, a partir de esto, ya no tengo más transparencias, ¿vale? O sea, ¿para qué? ¿Qué pensáis que opinaba la gente sobre Gran Escala? Antes les dije, hicimos una encuesta y les dije, no, eso no existía en el 14 de noviembre y el 13 de enero, por ejemplo, cuando hicimos públicos los datos, digamos que los teníamos nosotros, o sea, 2 meses después, el 90% de media, el 90% de la población lo conocía. Muy bien, ¿qué creéis que pensaba la gente sobre Gran Escala? ¿Perdón? Que no se haga. Que no se haga. No digo vuestra opinión personal, digo en función de lo que habéis visto, de los resultados de las noticias que salían. ¿Qué noticias salían mayoritariamente? ¿Qué noticias salían mayoritariamente? Fijaros, las rojas, ¿no? Positivo o negativo, seguimos hablando de volumen de las rojas. ¿Quiénes eran? Como les he dicho, los que opinaban más y más positivamente, lo tenéis marcado ahí en azul, los positivos y en rojo los negativos. ¿Quiénes? O sea, ¿cuáles eran los temas más destacados? La problemática económica, eminentemente. ¿Y quiénes hablaban positivamente y quiénes eran los que más aparecían hablando de esto? El gobierno y el impulsor, hablando positivamente. ¿Fundamentalmente de qué temas? Por lo tanto, resultado de las encuestas, no les pido vuestra opinión de si les gustaría que se instalara. Les estoy diciendo qué podría haber pasado en la zona de Zaragoza en función de esto. Pues que cuando se hace la encuesta, mucha gente piensa que es un buen proyecto fundamentalmente porque contribuye al desarrollo social, va a traer mucho dinero, va a impulsar el... Eso no quiere decir que no hubiera contestación. La gente también reconocía los aspectos negativos y además prácticamente se encajaban en las temáticas que salían aquí. Pero a la hora de valorar la instalación o no, claro, en función de lo que se había planteado en los medios y lo que se había generado como debate, tenía esos resultados. Agravados no, lo comento ahora, digamos, con la perspectiva del tiempo. Esto, además, hay una componente, y aquí recurro a lo que dijo antes en la conferencia anterior, y con esto ya termino, Sandra Mazzoni, y es que no se puede dejar las cosas aisladas. ¿En qué contexto se produce esta propuesta? Finales del 2007, principio del 2008. En un contexto de inicio de la crisis. Antes le comentaba a alguien que nosotros, bueno, no fue en esa época, pero con el tiempo hemos pasado de 2 millones de desocupados a 4 millones de desocupados. Por lo tanto, el contexto también contribuye. Si hubiéramos estado en plena euforia económica y pleno empleo, etcétera, etcétera, quizá no hubiera pesado tanto la creación de empleo, el desarrollo de negocios, porque ya teníamos otros negocios. Por lo tanto, el contexto en el que nos encontramos influyó. ¿De acuerdo? Nadie lo duda. Pero esto simplemente era un ejemplo para que vierais cómo se puede dar esta transferencia de la problemática que sale en los medios a lo que puede llegar a opinar la gente. Pues hasta aquí mi exposición y ahora dejo abierto, supongo que tenemos un buen rato para comentar y discutir. Muchísimas gracias a los que os habéis quedado. Sí.
Muchas gracias. Queda abierta la posibilidad de hacer consultas. Les pedimos por favor que levanten la mano y que hagan esas consultas a través del micrófono para que quede el registro, por favor. Un pequeño comentario. Si hay alguien que le interesa leer sobre esto, en esta página web que tenéis ahí hay un par de artículos colgados sobre esta problemática de los temas sociales, los temas económicos. No este caso, sino el del IBEX 35, ese que les presenté antes. Digo porque si hay alguien que le gusta, hay un artículo en español y uno en inglés. Es el mismo, pero si hay alguien que le interesa leer, pues se puede ir ahí a